Hola a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de trabajo. En esta oportunidad trabajaremos entonces nuestro operador de Laplaciano en coordenadas esféricas, viendo que este operador lo que nos puede estar asociando son las concavidades de esta función escalar. Y en geodesia nosotros generalmente lo vamos a asociar con una de las o con las dos ecuaciones fundamentales de la geodesia, incluido también con un gradiente vertical. Y ese laplaciano normalmente en matemáticas uno lo encuentra expresado como eh, esta forma, lo cual requiere que para trabajarlo en coordenadas esféricas necesitaríamos un primer insumo que serían los factores de escala, que ya los hemos trabajado en las sesiones anteriores, y hemos dicho que h sub r es 1, que h sub teta es r y que h sub lambda es r sen teta. El siguiente insumo que necesitaríamos sería trabajar con una función escalar. En geodesia, esa función escalar que vamos a trabajar son los potenciales, la función de potencial gravitacional, la función de potencial centrífugo y el potencial de gravedad. O sea que si lo asimilamos con esta presentación de trabajo, estaríamos hablando de un laplaciano del potencial gravitacional, un laplaciano del potencial centrífugo y un laplaciano del potencial de gravedad. Esos serían, digamos que las aproximaciones cuando vamos a abordar nuestros cursos de geodesia en un inicio. Bueno, aquí la situación siguiente sería que estamos midiendo cuál sería el flujo de las líneas de campo. Y en este caso podríamos ver que este laplaciano también lo podemos encontrar como la asociación de dos operadores, la divergencia de un gradiente. Eso sería la presentación de acuerdo a lo que tenemos aquí. Pero si lo llevamos a geodesia, nosotros tendríamos la divergencia de cualquiera de estos tres potenciales. Entonces aquí estaríamos viendo que necesitaríamos saber o ir direccionando todo nuestro trabajo a lo que conocemos como el laplaciano de los potenciales, bien sea el potencial gravitacional como el potencial centrífugo o el potencial de gravedad. Ahí diríamos que estaríamos llevando todo nuestro trabajo en esta sesión número 4. Ya sabemos y están cordialmente invitados a los videos anteriores de las sesiones 1, 2 y 3, donde se trabajaron los factores de escala en curvilíneas, en este caso coordenadas esféricas, el operador de divergencia y el operador de gradiente. Y para terminar esta situación de una introducción de elementos básicos en matemáticas que trabajaremos en este curso de geodesia física, entonces corresponde hoy a trabajar este laplaciano. Entonces vamos a dirigirnos a cómo es esa presentación de ese laplaciano. Entonces, esa presentación de ese laplaciano, ¿qué será en esos términos? Ya sabemos que puede corresponder también a la divergencia de un gradiente. La presentación en coordenadas esféricas de este operador es muy sencilla y viene a estar dada por esta condición. El laplaciano de la función sería 1 sobre el producto de los factores de escala, 1 sobre r cuadrado seno de teta, y aquí vendría entonces a trabajarse las derivadas. La primera, la radial. Dice que es
HR por H sub lambda, perdón, H sub teta sobre H sub lambda sobre H sub R por la derivada de la función de producto, que en este caso es una función escalar respecto a R. Luego tendríamos una derivada respecto a teta por H sub R, que sería este producto con H sub lambda, dividido entre H sub teta. Y eso por la derivada de la función respecto a teta. Esta función respecto a teta. Y luego tendríamos una derivada respecto a lambda de H sub R, que sería multiplicador con H sub teta, H sub R por H sub teta sobre H sub lambda y la derivada de la función respecto a lambda. Y esa sería la presentación de este operador. Vamos a reemplazar esos factores de escala. Entonces nos va a quedar en la siguiente manera: r cuadrado seno, y aquí tendríamos la derivada radial. H sub teta es r, H sub lambda es r seno, sobre H sub r, que es 1, y la derivada de la función en términos de r. Aquí tendríamos la derivada respecto a teta. H sub r es 1, H sub lambda es r seno y H sub teta es r, y la derivada de la función. Y hemos venido trabajando el reemplazo de estos operadores, de estos factores de escala. Y aquí H sub lambda, H sub r es 1, H sub teta es r, H sub lambda será r seno, y la derivada de la función respecto a lambda. Bueno, aquí en cada caso lo que estaríamos viendo sería trabajar la derivada de un producto de funciones. Eso lo podemos hacer, y para ahorrar, digamos que un poco de orden en el trabajo, podríamos armar la multiplicación del factor que está aquí, 1 sobre r cuadrado, por cada una de las funciones, y nos quedaría mucho más fácil ir trabajando en este tipo de trabajos. Entonces, por un lado tendríamos 1 sobre r cuadrado seno, y aquí tendríamos derivada respecto a r de r cuadrado seno por la derivada de r de la función. Eso se traduce en tener 1 sobre r cuadrado seno, y podemos trabajar como un producto, porque esto es la derivada de un producto. Vamos a encerrarlo así para que nos quede de mejor forma, que lo que estamos haciendo es la derivada de una función, de la multiplicación de dos funciones. Entonces, derivamos esto, sería la derivada de r, sería 2r seno, ¿cierto?, por la derivada de la función respecto a r. Luego tendríamos más r cuadrado seno de teta y la segunda derivada respecto a r de la función. Esto sería lo que tendríamos. Bueno, si podemos multiplicar y hacer el resto de operaciones, nos quedaría 1 sobre r cuadrado seno, que aquí tendríamos 2r por la derivada de la función respecto a r, más 1 sobre r cuadrado seno, y aquí tendríamos r cuadrado seno la segunda derivada de la función respecto a r. Ya en esos términos nos quedaría mucho más sencillos de trabajar estos términos, porque siempre son bastante larguitos. Ya tendríamos esa primera opción.
hicimos la derivada de un producto. Así de sencillo nos quedaría ahora más fácil trabajar. Ahora, si queremos, pues hacemos esta operación. Al final tendríamos el 2, este 2, vamos a borrar aquí, que nos estorba este término. Tendríamos este 2. Este r con este r cuadrado se cancelan, nos quedaría un r. Este seno con este seno se cancelan y nos quedaría la derivada de la función respecto a r. Más este r cuadrado con este r cuadrado se cancelan, este seno con este seno y nos quedaría la segunda derivada respecto a r de nuestra función. Bien, ya hemos visto entonces que ese trabajo se reduce a condiciones mucho más sencillas de trabajar. Entonces vamos a anotarlas aquí abajito para que nos vaya quedando de una vez el trabajito sencillo de hacer. Entonces este laplaciano nos va quedando. La segunda derivada de la función respecto a r más 2 sobre r, la derivada de la función respecto a r. Y ya nos quedó ese trabajito mucho más sencillo, una expresión mucho más agradable de trabajar. Vamos a borrar este otro pedazo y trabajaremos entonces la segunda derivada. A ver cómo nos queda. Entonces, la segunda derivada, para anexarla aquí al resultado final, igual, ¿no? Vamos a reemplazar. Es 1 sobre r cuadrado seno, que multiplica a la segunda derivada respecto a θ. H sub r es 1. H sub lambda es r seno sobre h sub θ, que es r. Y aquí tendríamos la segunda derivada, la derivada respecto a θ. Igual es una derivada de una función. Entonces vamos a cancelar estos r's para que nos quede 1 sobre r cuadrado, derivada respecto a θ, ¿de quién? De este seno cuadrado, y la derivada de la función respecto a θ. Y podemos ver igual, es la derivada de un producto. Entonces, 1 sobre r cuadrado, seno de θ, y derivamos. Derivamos respecto a esto, la derivada es seno de θ es coseno de θ, por la derivada de la función respecto a θ, más seno de θ y la derivada de la derivada. Entonces nos quedaría la segunda derivada de la función respecto a θ. Multiplicamos por el factor de escala, el producto de factores de escala, y nos queda entonces coseno de θ sobre r cuadrado seno de θ, la derivada de la función respecto a θ, más, aquí tendremos seno de θ, y aquí tendríamos r cuadrado seno de θ, la derivada de la función respecto a θ, la segunda derivada. Y este resultado lo vamos a anexar aquí. Vamos a dejarla como este seno con este seno se cancelan y nos queda 1 sobre r cuadrado, la segunda derivada de la función respecto a θ, y luego vamos más 1 sobre r cuadrado, este seno sobre este coseno es una cotangente de θ, y la derivada de la función respecto a θ.
Y ya tenemos entonces el otro espacio de trabajo que está en términos angulares. Hemos visto que lo estoy acomodando, lo estoy ordenando en segundas derivadas y luego las primeras derivadas, y nos va a quedar mucho más fácil de trabajar. Bien, ahora pasemos a la tercera derivada. Vamos a borrar este pedazo. Nos vamos a la tercera parte de las derivadas. Entonces, para nuestra tercera derivada tendríamos 1 sobre r cuadrado seno, que es el factor de escala, el producto de factores de escala, y nos va a multiplicar a la derivada respecto a lambda de h sub r, que es 1, h sub teta, que es r, y h sub lambda, que es r seno, por la derivada respecto a lambda. Entonces podemos hacer operaciones aquí. Este r con este r se cancelan y nos queda 1 sobre r cuadrado seno de teta, la derivada respecto a lambda de 1 sobre el seno de teta por la derivada de la función respecto a lambda. Igual que en los dos pasos anteriores, 1 y 2, esto es la derivada del producto de dos funciones. Entonces, 1 sobre r cuadrado seno y esta derivada. La derivada respecto a lambda de 1 sobre el seno sería 0 por la derivada de la función respecto a lambda. Luego seguiría más 1 sobre el seno y la derivada de la derivada entonces por la segunda derivada de la función respecto a lambda. Multipliquemos, este término sería 0 y este nos quedaría como 1 sobre r cuadrado seno de teta multiplicado por 1 sobre el seno, la segunda derivada de la función respecto a lambda. Y este término lo podemos pasar entonces a nuestro resultado final. Aquí tendríamos 1, eso sería r cuadrado, seno por seno, seno cuadrado, y la segunda derivada de la función respecto a lambda. Y entonces así ya nos queda todo el trabajo condensado mucho más fácil de trabajar, porque sería trabajar 6 términos, pero ya nos queda mucho más fácil de trabajar independientemente. Entonces vamos a borrar aquí esta parte para que nos quede bien sencillo ver la expresión, y esto termina siendo esta presentación, que es muy sencilla de trabajar. ¿Por qué? Porque escoger la función, derivarla 2 veces, escoger la función, derivarla una vez y multiplicarla por este factor, derivar la función 2 veces, multiplicarla por el factor 1 sobre r cuadrado, la derivada de la función y multiplicarla por cotangente sobre r cuadrado, derivar 2 veces la función y la multiplicamos por el factor de 1 sobre r cuadrado. Y nos queda mucho más manejable en términos de llevar y poder estar pendiente de algún posible error que tengamos. Hagamos una presentación de un ejercicio diciendo que se tiene una función, escalar, y esa función escalar vamos a decir que es a, que sería r sin teta coseno de lambda. Vamos a hallar el laplaciano de esa función y calcular cuando r vale 10, cuando teta vale 45 y cuando lambda vale 60. Bien, como entrada entonces estamos viendo una función escalar y el resultado final esperamos también que sea una función escalar. Entonces en el ejercicio vamos a darle solución para ver en qué nos puede ayudar este ejercicio.
Bien, entonces el laplaciano de esa función sería 2 segunda derivada de la función respecto a r, y aquí tendríamos r seno de teta coseno de lambda más 2 sobre r, la derivada respecto a r de r0 coseno de lambda más 1 sobre r cuadrado y la segunda derivada de la función respecto a teta más cotangente de teta sobre r cuadrado, la derivada de la función, vamos a escribirla mejor para que nos quede más claro, y esta sería la derivada respecto a teta de r sin teta con lambda, y la última que sería 1 sobre r cuadrado seno cuadrado, la segunda derivada respecto, esto quedó muy apretado, la segunda derivada respecto a lambda, vamos a correr esto un poquito, vamos a correr esto, y aquí tendremos derivada respecto a lambda 2 de r sin teta cos lambda. O sea, como pueden ver, tenemos el reemplazo de la función en nuestra expresión de nuestro operador de Laplaciano, y nos queda mucho más sencillo. Entonces podemos llamar a esto, llamarlo 1, llamarlo 2, eso sería 3, eso sería 4 y eso sería 5. 5 términos que podríamos ir desarrollando para poder saber en cuánto nos daría esa expresión. Entonces vamos a hacerlo así. La primera derivada, o sea, la segunda derivada. Entonces la primera derivada de esto sería 1 por seno de teta coseno de lambda. Ok, nos está quedando un poquito enredado esto. Coseno de lambda. Y la segunda derivada, la derivada de 1, es 0 multiplicado por seno de teta coseno de lambda, y eso nos va a dar un resultado de 0. Entonces esta primera nos da 0. Ya solucionamos una parte de nuestro trabajo. Vamos a borrar aquí arriba. Entonces ya trabajamos aquí. Nuestro laplaciano, nuestro primer término es 0. Vamos a ir a nuestra segunda operación. Nuestra segunda operación dice que es 2 sobre r y la derivada respecto a r de nuestra función. Y la derivada respecto a r es 1 y lo multiplicamos por seno de teta coseno de lambda. Y entonces ese vendría acá. Y vamos a decir que nos da 2 sobre r seno de teta coseno de lambda. Esto nos queda mucho más sencillo de trabajar, y entonces esta ya estuvo. Ahora iríamos a trabajar la tercera expresión. Esa tercera sería 1 sobre r cuadrado y la segunda derivada respecto a teta de quién, de r seno de teta coseno de lambda. Es 1 sobre r cuadrado
Respecto a lambda, la primera derivada sería r y la derivada sería coseno de teta, porque la derivada del seno es un coseno, por coseno de lambda. Y la segunda derivada nos quedaría, esto lo podemos cancelar, es 1 sobre r, y la otra derivada respecto a teta, la derivada del coseno es un seno, entonces nos queda menos seno de teta por coseno de lambda. En nuestro tercer término, la segunda derivada nos da menos seno teta coseno de lambda y eso sobre r. Entonces, este tercer término de alguna forma nos queda mucho más sencillo de trabajar en el momento de poder realizar los cambios por los valores que tienen las variables. Iríamos a la cuarta expresión de derivadas para poder ir completando nuestro ejercicio. Y la cuarta dice, cotangente de teta sobre r cuadrado derivada respecto a teta para el seno de teta. Entonces tenemos r, la derivada del seno es un coseno de teta por un coseno de lambda. Y no hay nada más que hacer, cotangente sobre r cuadrado, esta derivada respecto a teta es para el seno y la derivada del seno es un coseno. Bien, entonces nos quedaría más cotangente de teta por coseno de teta. Esta r con este r cuadrado se cancelan, entonces sobre r por coseno de lambda. Y nos quedó muy sencillo de trabajar. Entonces este término ya lo tenemos. Nos quedaría falta la tercera. La última derivada, el último término. Vamos a trabajarlo de esta manera. Entonces tendremos el número 5. 1 sobre r cuadrado, seno cuadrado. Y aquí tenemos la derivada segunda respecto a lambda de lambda. Entonces tendríamos r seno y la primera derivada del coseno es menos seno de lambda. Luego procedemos a hallar la segunda derivada y tenemos este r con este r cuadrado se cancela, nos queda r, y este seno con este seno cuadrado se cancela, nos queda seno aquí. Y si tenemos esta derivada nos queda menos y la derivada del seno es un coseno. Y listo, hemos terminado. Entonces aquí tendremos menos 1 sobre r seno se nos fue un signo de más, borrémoslo. Ahora sí, 1 sobre r seno por el coseno negativo. Coseno negativo. Y estuvieron nuestros 5 términos. Tiene una manera mucho más sencilla de trabajarlas. Bien, entonces que nos haya quedado claro, 1 sobre r cuadrado seno, 1 sobre r cuadrado seno, r seno, la primera derivada respecto a lambda del coseno sería menos seno, 1 sobre r cuadrado, y procedemos a realizar la segunda derivada, menos, y la derivada del seno de lambda es un coseno. Y aquí lo tenemos. Ahora, si queremos reemplazar esos datos, esta es una función a, nos quedaría 2 sobre 10 seno de 45 por coseno de 60 menos seno de 45
coseno de 60 sobre 10 más cotangente de teta que vale 45, coseno de teta que vale 45 por coseno de 60 y eso sobre 10 menos 1 sobre 10 por seno de 45 por coseno de 60. Y tenemos ya nuestro trabajo prácticamente realizado. Nos queda muy sencillo entonces ya de trabajar esos cálculos, nos queda mucho más fácil. Nos quedó muy sencillo de todas maneras en su presentación. Entonces procedemos a los cálculos y ese laplaciano en la función A. Este nos daría solo ya para el reemplazo. Entonces ese calculito nos quedaría entonces para un trabajo de clase para poder desarrollarlo de una manera sencilla. ¿Listo? Bueno, hasta aquí entonces nos quedaría el 2,10 y eso sería ya un cálculo mucho más sencillo de trabajar. Bueno, hasta aquí entonces espero que este pequeño video les haya ayudado y revisar las sesiones anteriores donde hemos trabajado entonces nuestros operadores que son muy sencillos de recordar y de trabajar. Esto orientado a dónde nos lleva, pues obviamente a pensar que este operador es tan fundamental en la geodesia física porque vamos a arrancar desde el potencial gravitacional. Entonces ese potencial lo llamamos B y ese operador como el laplaciano de una función va a estar dado aquí como el laplaciano de una función de potencial gravitacional y tendríamos que llegar a conocer que esto vale menos 4 picarro, una función importante para el interior de la Tierra, y esta otra ecuación que es el potencial operado bajo un laplaciano y que sea la aplicación de laplaciano igual a 0 para poder hacer un modelamiento de cómo sería esa superficie de frontera que nos sirva como una primera aproximación a encontrar la forma de la Tierra. Esto es algo que viene y se trabaja bastante y a los inicios de los cursos de geodesia física. Entonces, bienvenidos a trabajar estas dos ecuaciones y sus aplicaciones en la geodesia física, que posiblemente abordaremos un tiempito más allá. También esta segunda, o este laplaciano de ese potencial, también va a estar ligado a las curvaturas de las superficies de nivel, y el desarrollo matemático me va a llevar a poder obtener entonces el primer teorema de Bruns. El primer teorema de Bruns va a estar asociado con esta primera derivada del valor de gravedad, pero ya este valor de gravedad ya es un gradiente de un potencial. Entonces aquí estaría primera y segunda derivada. ¿Qué nos estaría dando esta representación? Que en términos cercanos a la superficie terrestre, este término de 4 picarro se va a terminar haciendo 0, y aquí lo que estaríamos encontrando sería un valor del gradiente vertical de gravedad. Y haciendo los cálculos para la curvatura media, el valor de θ sub c de gravedad vertical, y este que sería la rotación terrestre, aproximadamente estaríamos hablando
de que esto nos daría 0.3086 miligales por metro una vez realicemos esos cálculos. Y es un primer teorema de Bruns, que es otra ecuación fundamental dentro de la geodesia. Bien, esto visto desde esta forma, pues son aproximaciones y sabemos que son operadores que sí tienen una aplicación dentro de esta ciencia maravillosa que es la geodesia. Una vez visto esto, entonces podemos decir que también tiene una aplicación desde el punto de vista netamente geométrico. ¿Por qué? Porque podemos anexar valores geométricos de la gravedad normal o una gravedad teórica, asociando valores de los semiejes ecuatorial y polar del elipsoide, el achatamiento geométrico de ese elipsoide que nos sirve de referencia y la rapidez angular con la cual va a girar ese elipsoide, que debe ser exactamente la misma rapidez angular con la cual está girando la Tierra, y poder proceder también al cálculo de ese gradiente vertical de gravedad. Entonces son términos y son ecuaciones y son operadores que en la medida que se vieron en la fundamentación de ciencias básicas, pues tienen su aplicación en esta ciencia como la geodesia. Bueno, hasta aquí, muchas gracias por su compañía y espero haya sido eh, de una buena asimilación para ustedes y de una buena guía. Esto sería muy importante que usted revisara lo que se da en clase y viniera aquí para poder ir haciendo este tipo de trabajos. Saludos y nos vemos en la próxima sección.